Señor, te damos gracias por este tiempo, por la oportunidad que tú nos das de estar aquí. Nos ponemos en tus manos para este mensaje. Padre, gracias por lo que hemos visto hasta el día de hoy en las primeras 3 lecciones, como tú nos has mostrado que es únicamente tu palabra, la única norma de fe, la única fuente inspirada por ti, Señor, y autorizada por ti. Pedimos que ahora en base a ella tú nos guíes, Señor, y si en algo estamos equivocados, tú nos muestres y podamos, Señor, caminar no conforme lo que la gente nos dice, sino lo que tu palabra dice, Señor. Pedimos en esta hora que todo estorbo sea quitado de en medio, Señor, y que únicamente sea tu Santo Espíritu tomando todo el control de esta reunión, de lo que se habla y recibe, y que sean palabras, Señor, que nos sean útiles para conocerte cada día más. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, pues vamos a iniciar con la cuarta parte. Vamos a ver las enseñanzas del catolicismo, la cuarta parte, y hoy vamos a ver todo lo relacionado a la salvación, qué es lo que enseña Roma acerca de la salvación y qué es lo que la Biblia dice, ¿verdad? Vamos a ver el camino que Roma predica para la salvación, que es un camino largo, y cuál es el camino que describe la Biblia. Vamos a responder la pregunta de si el camino de la Biblia es el mismo que enseña Roma. La salvación de Roma pues tiene varias etapas que veremos durante un estudio. En primer lugar es la etapa de la justificación para los niños, luego para los adultos. Después de ser justificado de adulto hay un proceso, y finalmente en la muerte pues hay todavía otro proceso, ¿verdad? Es un largo camino que vamos a resumir en este estudio, e iniciamos con este primer punto, la justificación de los niños. ¿Qué es lo que se enseña en el catolicismo? Que cada niño recién nacido debe ser bautizado para quitar de su vida el pecado original. ¿Quién sabe qué es el pecado original? No falta algún hermano o hermana que diga, la película de Antonio Banderas, no, ese es otro pecado original, ¿verdad? El pecado original es el pecado que hemos heredado de Adán desde nacimiento. Romanos habla que la muerte entró por un hombre, que es Adán, y que así como entró la muerte, también a través de un hombre, que es Jesucristo, ha entrado la vida, ¿verdad? Algunos católicos, aclaro, solamente algunos, no todos, esto ni es una enseñanza oficial escrita por Roma, pero muchos creen que un niño cuando muere antes de ser bautizado, él se va a un lugar llamado limbo. Limbo, ¿qué significa? Significa frontera. Es un lugar donde hay felicidad, pero no es tan bueno como la presencia de Dios. Es decir, es menor que el cielo, ¿verdad? Para evitar el limbo, pues este menor, este recién nacido, y que pueda obtener los beneficios de Cristo, dice Roma que tiene que recibir el sacramento del bautismo. Con este sacramento, el menor es liberado del pecado original y entra en un estado de salvación temporal. ¿Por qué temporal? Porque como veremos más adelante, cuando él llega a la edad adulta del razonamiento, ahora deberá seguir un nuevo proceso para volver a ser salvo. ¿Cómo que para volver a ser salvo? Pues sí, en el catolicismo se enseña que una persona puede perder y recuperar su salvación, y que en diferentes ocasiones en su vida esta persona es justificada. Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca de la justificación por el bautismo? ¿Es esto una doctrina bíblica? ¿Somos en verdad declarados justos delante de Dios a través del bautismo? ¿Qué es la justificación? El ser declarado justo delante de Dios. Él ya no te ve en tu estado de condenación, de pecado. Él ahora te ve como una persona justa. El bautismo, para empezar, en la Biblia siempre tú lo encuentras con que se llevaba a cabo con personas adultas. Nunca se bautizó un bebé, siempre eran personas adultas cuando estaban en su razonamiento en primer lugar. En segundo lugar, aunque no es el tema, el bautismo, no va relacionado directo con lo que hablamos de los menores, pero quiero hablar un poquito de esto, haciendo un paréntesis. El bautismo en la Biblia jamás es un requisito para ser salvo. El bautismo, como vamos a ver en la Biblia, es un acto que cometemos de fe después de ser salvos.
Es una confesión pública de nuestras convicciones y es algo hermoso, pero no es indispensable para la salvación, como vamos a ver más adelante. Aparte de esto, pues no tiene sentido, ¿verdad? Imagínate que una persona se arrepiente de todo su corazón y, Señor, perdóname, y le duele y llora y le entrega su vida a Cristo y está dispuesta a cambiar, y Dios sabe que así ha propuesto en su corazón el ser transformado por completo de aquí en adelante. Hoy es martes y esa persona se arrepintió. Le decimos: el siguiente bautizo pues viene hasta dentro de un mes. No, sabes que yo no quiero esperar tanto, yo le quiero entregar mi vida a Cristo, me quiero bautizar mañana. Pues está bien, nos vamos con él mañana al río Lerma, ¿verdad? Que se bautice ahí, nos tapamos las narices y lo sumergimos ahí en el río Lerma para que esta persona sea salva. Y vamos en camino, ahí en la carretera, ¿verdad? Y de repente un tráiler choca y se muere la persona. Estaba arrepentida. Y es una situación que puede pasar, pero no te bautizó. Te pregunto, ¿fue salva? Por supuesto que sí, porque Jesús decía que entiendan, ¿no? Y citando Oseas 4:6 y 6:6, que misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocausto. Dios lo que ve es la condición interna del ser humano, no que tú vayas y metas la cabeza en un chorro de agua. Si lo haces como una confesión pública, un acto de fe, es algo bonito, sí, pero no es el medio para que tú seas salvo. No es algo coherente y no es algo que esté en la Biblia. Ahora, mucho menos con un menor que ni siquiera tiene razonamiento, ¿verdad? Tú en las Escrituras, ¿qué es lo que encuentras siempre? Que la justificación viene únicamente a través de la fe y no viene del parte del bautismo, sino de parte de Dios y a través de la fe. Vamos a ver algunos ejemplos. Romanos capítulo 3, si ven que lo que digo suena diferente a lo que tu Biblia está, te recuerdo que estoy leyendo una versión de la Biblia católica, para que no, porque a veces en diferentes religiones, en este caso el catolicismo, creen que nosotros alteramos nuestra Biblia. Se las voy a mostrar y puede cualquier católico verificar esta información en sus Biblias, puede leerla. Tengo aquí la foto del Papa, tengo las fotos de diferentes santos, de la Virgen, y puede el amigo católico que esté escuchando este mensaje, puede verificar en su Biblia que lo que estoy leyendo realmente es así. Romanos capítulo 3, versículo 21 dice de la siguiente manera: cuando ahora la justicia, dice desde el versículo 21, que da Dios, dice, sin la ley se nos ha hecho patente, según está atestiguada por la ley y los profetas. Y esta justicia que da Dios por el bautismo, dice, no, por la fe en Jesucristo es para todos y sobre todos los que creen en Él, pues no hay distinción alguna, porque todos pecaron y tienen necesidad, dice, de la gloria o gracia de Dios, siendo justificados, dice, gratuitamente por el bautismo, no, dice, por la gracia del mismo, en virtud de la redención que todos tienen en Jesucristo. Romanos capítulo 4, versículo 3, vuelve a narrar en relación a la justificación lo siguiente. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios, lo cual le fue imputado a justicia. ¿Cuándo le fue contado a Abraham por justicia? Cuando él cree en Dios. Capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, mantengamos la paz con Dios mediante nuestro Señor Jesucristo. Y así podría seguir con una larga lista. 8:33, ahí mismo en Romanos. ¿Y quién puede acusar a los escogidos de Dios si Dios mismo es el que justifica? Y cada vez que tú tomes, y te invito a que tú lo hagas, una concordancia, un índice bíblico, y busques la palabra justificación, justificado, justificar, te vas a encontrar, siempre viene de parte de Dios, únicamente a través de la fe. La única forma en que una persona es declarada justa delante de Dios no es por el bautismo, es por la fe. Ahora hay algo importante aquí. Roma acepta y está de acuerdo en que la fe es necesaria e indispensable para la justificación. Se le pregunta entonces, oye, con todo respeto, amigo católico, y preguntamos hoy, si reconoces que la fe es necesaria para la justificación, ¿qué pasa con el recién nacido? No hablemos de que tiene fe, ni siquiera sabe decir la palabra fe. Solo sabe chillar, que es ser popó. No sabe decir fe, por lo que no sabe y menos la da a vivir. La respuesta es la siguiente, o más bien una de las muchas respuestas que dan, las más importantes son estas tres. Dicen
que el bebé está operando la fe en él, la fe que está teniendo el sacerdote, el padrino o el papá. Pueden decir también que no es una decisión individual, sino un proceso que comienza con el bautismo, o que a través del bautismo él está entrando en la vida de la fe. Todo esto es completamente incorrecto, y los demás argumentos también. Estos son los más poderosos, estos y los otros no tienen razón. ¿Por qué? Porque la fe, de acuerdo a la Biblia, es una decisión individual que la persona tiene que tomar en algún momento de su vida. Nadie le puede imputar la fe a alguien más. Juan capítulo 1, versículo 12 de esta versión de la Biblia, donde aquí están, si los quieren voltear a ver, a sus tíos. Juan capítulo 1, versículo 12, dice lo siguiente: pero a todos los que le recibieron, que son los que creen en su nombre, dióles poder, significa les dio poder, antes se decía al revés, dióles, dice, de llegar a ser hijos de Dios, los cuales, ¿quiénes? Los hijos de Dios no nacen de sangre, ni de concupiscencia de la carne, ni de querer de varón. En algunas otras versiones dice, ni de voluntad de varón, como la Ana Carcolunga, o de voluntad humana, la versión Reina Valera 1960 de los evangélicos, sino que nacen de Dios por la gracia. El que nace de Dios, dice la Biblia, nace de voluntad de varón. No, Señor, de Dios solamente. Y esto es lo que el catolicismo enseña, que la persona es justificada, ha nacido de nuevo por la fe de los padres. Esto es incorrecto. Dios no tiene nietos, Dios no tiene sobrinos, Dios no tiene primos, Dios no tiene padrinos, Dios no tiene compadres. No es que mi padrino actuó la fe de él o del sacerdote o de mi padre y soy su nieto. Dios únicamente tiene hijos, y una persona le entrega su vida cuando llega un momento en que él puede razonar. Ahora, si la justificación fuera a través del bautismo, preguntamos, ¿por qué Jesús no bautizó a nadie? Luego lean en casa las citas que ahí están escritas, y las menciono para quienes están escuchando este mensaje. Juan capítulo 4, versículo 2. El siguiente lo vamos a leer porque es interesantísimo. ¿Por qué Cornelio y compañía? Fíjate esto, reciben al Espíritu Santo, dice la Biblia, antes de ser bautizados. Según Roma es al revés, tú eres bautizado y eres justificado, y cuando eres justificado recibes al Espíritu Santo, ¿verdad? Que empieza a obrar en tu vida. La Biblia habla algo contrario a lo que se enseña en Roma. En el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 44, vamos a ver algo bien interesante. Vuelvo a preguntar, ¿por qué Cornelio y compañía reciben al Espíritu Santo antes de ser bautizados? Si primero se tenía que bautizar supuestamente para entonces ser declarado justo, ¿verdad? Y poder recibir al Espíritu Santo de Dios. No es lo que la Biblia dice, y este pasaje también va para creyentes. Para aquellos que decían, no, para que una persona sea salva se tiene que bautizar. Eso no está en la Biblia. El bautismo significa que tú te sumerges y sales, y simboliza que mueres y naces de nuevo. Y lo más importante es que eso pase en tu interior. Y si después lo haces públicamente como una confesión de fe, qué bueno. Pero si en el camino al río Lerma te atropellaron y en tu corazón te arrepentiste, eres salvo. Si no fuera así, ¿por qué entonces sucede lo siguiente? Hechos capítulo 10, versículo 44. Están predicando los apóstoles y dice que estaba aún Pedro diciendo estas palabras cuando descendió el Espíritu Santo sobre todos los que oían la plática. Y los fieles circuncidados que habían venido con Pedro quedaron pasmados al ver que la gracia del Espíritu Santo se derramaba también sobre los gentiles, los que no conocían de Dios, pues les oían hablar varias lenguas y publicar las grandezas de Dios. Entonces dijo Pedro, ¿quién puede negar el agua del bautismo a los que, como nosotros, han recibido también al Espíritu Santo? Así que mandó bautizarlos en nombre de nuestro Señor Jesucristo, y le suplicaron que se detuviese con ellos algunos días. ¿Qué fue primero? El Espíritu Santo, y después el bautismo. ¿Qué enseña Roma? Tú te bautizas y eres justificado. ¿Por qué entonces reciben estas personas primero al Espíritu Santo? ¿Por qué Pablo dice en 1 Corintios capítulo 1 versículo 14 lo siguiente? 1 Corintios capítulo 1 versículo 14. Si el bautismo fuera el sacramento que nos justifica inicialmente, como se enseña, entonces es algo en lo cual los apóstoles hubieran ocupado su tiempo. ¿Estás de acuerdo?
Sin embargo, Pablo revela que no es así. Primera de Corintios 1, dice versículo 14 lo siguiente: doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros sea bautizado por mí mismo, sino a Crispo y a Gayo, para que no pueda decir nadie que habéis sido bautizados en mi nombre. Verdad es que bauticé también a la familia de Estéfanas. Por lo demás, no me acuerdo de haber bautizado a otro alguno que yo sepa. Versículo 17: porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio y a predicarle. Nada más. Pablo dice: si yo los bauticé, qué bueno, pero no es mi chamba principal, sino predicar la palabra. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la Biblia, la forma en que una persona es justificada es cuando ella se arrepiente. Y para que esa persona se arrepienta, tiene que escuchar la palabra. Y para que escuche la palabra, alguien le tiene que predicar. Y por eso dice Romanos 10:17 que la fe es por el oír. Y por eso Pablo predicaba, porque a través del oír venía la fe. Y el oír por la palabra de Dios. ¿La fe es por el bautismo, decía Pablo? No, decía, la fe es por el oír, nada más. Se entiende la buena voluntad de los padres. Se entiende, papá católico, que tú quieras lo mejor para tus hijos y que creas que cuando lo bautizas y le quitas el pecado original y quieras rescatarlo, pero no es lo que la Biblia enseña. Quieres, padre católico y padre evangélico también, que tu hijo crezca en el camino del Señor y que sea salvo. Solamente hay un camino. La Biblia dice desde tiempos antiguos: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Proverbios 22, versículo 6. Cree en Jesucristo, le dice Pablo a Cornelio, en Hechos 16, versículo 31. Perdón, no era Cornelio, era al centurión, al capitán de la guardia de la cárcel de donde habían salido recientemente. Le dice: y tú y tu casa serán salvos. ¿Cómo es que tu casa es salva? ¿Cómo es que aún de viejos no se apartan de él? Cuando tú les instruyes en su camino, nada más. Tú puedes bautizarlos y puedes llevarlos a que ore por él el padrecito, el sacerdote, el pastor, el imán, el líder que tú quieras, ¿verdad? Y que los unjan con aceite y aceite de transmisión y que les echen aguarrás y lo que tú quieras. Y los sumerjan y los saquen 100 veces. Pero si tú eres un hipócrita en tu forma de vivir, y si tú no crees en verdad en Jesucristo y no los instruyes en su camino y das doble testimonio y ven que papá es uno en la iglesia y otro el resto de la semana, no van a andar en sus caminos. ¿Quieres que crezcan en sus caminos? Dice la Biblia: instrúyelos, predícales la palabra, manda el Antiguo Testamento, dales de tu tiempo, de tu presencia, de tu testimonio, que les prediques con tus palabras y con tu ejemplo, y entonces no se van a apartar. De lo contrario sucederá lo que pasaba a veces en el Antiguo Testamento: los hijos seguían los malos pasos de sus padres. ¿Qué pasa entonces con el recién nacido? Si la Biblia dice que heredamos el pecado que recibimos desde Adán, y un niño no fue bautizado y tampoco llegó a la edad de tener el razonamiento para arrepentirse y entregarle su vida a Jesucristo, ¿qué pasa entonces con él? Pasa lo mismo que con aquellas personas que nunca escucharon el evangelio. ¿Qué sucede con la gente en tribus en la África, en aldeas africanas donde no ha llegado la palabra? ¿Qué pasa con todas esas personas, verdad? ¿Dios los va a condenar por nunca haber escuchado? ¿Sería pues esto una injusticia? No es lo que la Biblia dice. Romanos 2 da la respuesta en el capítulo 2, versículo 12. Si quieren dejar algún separador en Romanos y en Hechos, porque vamos a estarlos leyendo constantemente, como ya se dieron cuenta. Romanos capítulo 2, versículo 12 dice que todos los que pecaron sin tener la ley escrita perecerán sin ser juzgados por ella, mas todos los que pecaron teniéndola por ella serán juzgados. Que no son justos delante de Dios los que oyen la ley, sino los que la cumplen. Esos son los que serán justificados. En efecto, cuando los gentiles que no tienen ley escrita, nunca conocieron la palabra de Dios, hacen por razón natural lo que manda la ley, estos, no teniendo ley, son ley para sí mismos. Dice, son para sí mismos ley viva. Y ellos hacen ver que lo que la ley ordena está escrito en sus corazones, como se los atestigua su propia conciencia, y las diferentes reflexiones que hay en su interior los acusan o los defienden. Dice en la versión evangélica y en otras también que en aquel día los va a acusar o defender sus razonamientos.
Dice en este pasaje, tanto evangélica como católica, que aunque no tienen ley, dice su conciencia, su razonamiento les van a acusar o les van a defender. Es decir, ellos saben cuál fue su estilo de vida, cómo es que vivieron, y en base a eso, dice la palabra, si no conocieron de Dios, serán juzgados. Ahora, si va a ser la conciencia la que los acuse o los defienda, ¿qué pasa con el niño? Pues va al cielo, porque no tiene conocimiento del bien o del mal. Su conciencia no le condena, y entonces tiene vida eterna. No va a llegar al cielo, ay, me hice hoy 3 veces en los pañales, ay, mi conciencia, desperté a mi papá a las 3 de la madrugada, no, al infierno, pecador por berrinchudo, te dije que no te tiraras de la cuna, Señor, perdóname. No, el niño no tiene conciencia del bien y del mal, entonces obviamente pues tiene la vida eterna, ¿verdad? Esta doctrina del catolicismo no solamente no tiene fundamento en la Biblia, sino que es algo que no tiene tan poco sentido, ¿verdad? Porque al igual que la persona que se iba a bautizar y la atropellaron, imagínate que un niño muere sin haber tenido la oportunidad de haber sido bautizado, sin recibir el sacramento del bautismo. Imagínate, pero peor aún, que este sacramento en verdad fuera necesario y que un papá cabezón dice, yo no voy a bautizar a mi hijo, y el hijo no se bautiza y entonces muere y se va al limbo o a donde crean que se vaya. Pero dicen ellos, no a la presencia de Dios porque tiene el pecado original. ¿Por qué se va a excluir a este niño inocente de la presencia de Dios por culpa de sus padres o por culpa de su muerte prematura? ¿Sí me explico? Es algo que no tiene sentido y que no está en la Biblia. Ahora este niño enseña Roma, es bautizado, es justificado temporalmente, pero cuando crezca tiene que volver a ser justificado, porque puede perder su justificación, como ya lo vimos. Ahora que tiene conciencia del bien y del mal, va a una segunda etapa, que es el punto número 2, la justificación de los adultos. Es un largo proceso que vamos a resumir de la siguiente manera. Primero tienen que pasar por un proceso que inicia con 4 pasos. 1, la cooperación con la gracia actual, que significa recibir la gracia de Dios. Si esta persona la hace, comenzará a realizar buenos actos y buenas obras. En segundo lugar, la fe, pero no la fe en Jesucristo. ¿Qué significa la fe en este proceso? Que tiene que aceptar las doctrinas católicas tal cual se escriben en sus credos. En tercer lugar, las buenas obras. Antes del punto final, donde esta persona será justificada nuevamente, tiene que preparar, ojo con esto, subraya, tiene que preparar sus almas para ese último punto, haciendo diferentes buenas obras. Y una vez que pasó por estos 3 puntos, es bautizado y nuevamente a través del sacramento del bautismo es justificado. Pero antes de ser bautizado, esta persona tiene que demostrar que es digna para hacerlo. Una vez que pasó por este proceso y se le bautizó, se obtiene lo que le llaman la gracia santificante. Esta queda en ellos de manera inherente y les hace santos y agradables a los ojos de Dios de manera temporal. Esta gracia no es permanente, o sea, su salvación no es por ciento segura, y de ahí en adelante cada día de sus vidas deben aumentar, dicen, y conservar su justificación o su salvación. Déjame explicarte un poquito mejor de manera resumida. Dicen que Dios estableció 7 sacramentos principales a través de los cuales se concede esta gracia santificante, y también se concede un poco de lo que llaman la gracia actual, que es, como dato, únicamente un fortalecimiento temporal. ¿Cuáles son los 7 sacramentos? El bautismo es el inicial, y luego viene la penitencia, de la cual vamos a hablar más adelante, la Eucaristía, de la cual veremos la semana que entra, la confirmación, el matrimonio, las santas órdenes, la unción de los enfermos, y estos son los sacramentos necesarios para la salvación. ¿Cuál es el sacramento inicial? El bautismo. El resto debe de seguirse cumpliendo para conservar, dicen ellos, la gracia justificante. Si no, esa gracia justificante se pierde, ya no eres justo delante de Dios, y Dios te condena a muerte eterna si tú en ese instante falleces, ¿verdad? También se enseña que un católico puede justificarse más a través de diversas buenas obras. Vamos a ver cuando hablemos del purgatorio algo muy interesante. Se dice que una persona, a medida que da algunos rezos o hace buenas obras o se va de rodillas a la villa, se le dan las llamadas indulgencias, que en tiempos de Lutero, y por eso fue la Reforma, se vendían. Era más cínico todavía. ¿Qué son las indulgencias? Se enseña que cuando alguien muere va al purgatorio y hay que hacer oraciones para que él salga de ahí. Si tú tienes una indulgencia, puedes usarla a favor de esa persona. Es como una cuenta, ¿no?, en el cielo. La puedes usar también a tu favor.
para que cuando yo muera, Señor, mira, me fui a la villa de rodillas, hice esto y lo otro. En fin, se empieza a enseñar, como ya te diste cuenta, las buenas obras como medio para ser salvo. Se empieza a apartar, a hacer un lado la obra de Cristo en la cruz, a menospreciar lo que Él hizo y exaltar la labor del ser humano. Ya no es por la obra de Cristo en la cruz, ahora es por nuestra obra, porque tengo mis indulgencias, a pesar que la Biblia más adelante veremos que dice que lo que hacemos no nos cuenta como un pago. O sea, Dios no dice, ay, mira, te mereces esto, porque así se toma, ¿no? Pues tengo mis indulgencias, me fui a la villa, yo viví en Mérida, veía gente que se iba en bicicleta hasta la capilla y regresaba en el fin de semana a ponerse hasta atrás. No, porque hice mis buenas obras. Y lo que hagamos, dice la Biblia en Romanos, vamos a ver, no nos cuenta como pago, sino como deuda. O sea, lo teníamos que hacer y no hay de qué jactarnos. Una persona, después que pasa este proceso, es justificada. Pero si comete algún pecado mortal, vuelve a perder su justificación y tiene que pasar por otro sacramento, que es el de la penitencia, para volver a ser justificado. Vamos a ver más adelante esto, pero antes veamos qué dice la Biblia con relación a este primer punto, donde se llevan 4 pasos para llegar al bautismo y ser justificado. En primer lugar, la justificación, de acuerdo a la Biblia, es por gracia. Y la gracia viene como un regalo de Dios, no por un proceso de buenas obras donde tú mostraste ser merecedor de la justificación, ¿verdad? No, Señor, las buenas obras vienen después como el resultado de la influencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Es decir, yo le entrego mi vida a Cristo en mi condición de pecador y recibo al Espíritu Santo, y es Él, dice la Biblia, el que me redarguye de pecado. Y si yo empiezo a actuar bien, es porque Él está en mi vida, porque Él me sensibiliza y porque yo no me siento tranquilo. Él me está hablando, me está convenciendo de pecado, mostrando que esto está mal. Y es únicamente por eso que yo empiezo a cambiar mi forma de actuar. Si una persona nunca cambió, hay que aclarar esto, porque Roma critica a los evangélicos con mucha razón acerca de lo siguiente. Dicen, ay, qué fácil, ¿verdad? Ustedes hacen una oración y ya son salvos. No, así no es. Si la persona hizo su oración y su vida nunca cambió y siguió en su mismo estilo de vida, nunca fue salva entonces. El que está en Cristo, nueva criatura es, 2 Corintios 5:17. ¿Por qué nunca fue salva? Porque si hubiera sido salva, el Espíritu Santo le hubiera redarguido de pecado y no hubiera podido vivir de esa manera y hubiera cambiado su estilo de vida. Si nunca cambió es porque nunca hubo un espíritu que estuviera dentro de sí, convenciéndole que estaba mal, llevándole a cambiar, influyéndole para ser diferente. ¿Sí me explico? Entonces, no es que dejaste de ser salvo, ¿verdad? No, es que nunca fue salvo. Dice 1 Juan 2:19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos los que hay entre nosotros son de nosotros. Voltea con el de lado y dile, ¿y tú eres de nosotros? ¿Quién sabe, verdad? Entonces, a lo que íbamos, las buenas obras vienen como el resultado, ¿verdad?, de la influencia del Espíritu Santo después que fuiste justificado, pero la justificación no es por obras. Si fuera por obras, preguntamos, ¿para qué murió Cristo entonces? ¿Por qué no Dios dijo desde el cielo, hijos míos? ¿Qué pasó, Señor? ¿Quieren ser salvos? Sí. Ahí les va la lista. Punto número 1, bauticen a sus niños cuando nazcan. 2, cuando crezcan, pasen por este proceso. 3, si pecan, vayan con el sacerdote a confesarse. 4, ¿por qué no dice eso la Biblia? ¿Por qué habla siempre únicamente a través de Cristo? ¿Por qué tuvo que morir Cristo si bastaban los sacramentos? ¿Te das cuenta cómo se empieza? Y con todo respeto, amigo católico, nosotros no te estamos ofendiendo a ti. Lo que te han enseñado está ofendiendo a la persona de Jesucristo, que derramó hasta la última gota de su sangre por amor a ti mismo. Tanto te amó y tanto me amó que dio a Cristo. Y Roma lo que ha hecho es desplazar la obra de Cristo en la cruz y le ha hecho a un lado y exaltado ahora la obra del ser humano, diciendo el ser humano puede justificarse a sí mismo. La Biblia no dice esto. La Biblia dice, Romanos 3, 23 y 24, que porque todos pecaron y tienen necesidad de la gloria o gracia de Dios, siendo justificados gratuitamente, no dice por los 7 sacramentos, por el bautismo, por la penitencia, dice por la gracia, que es un regalo del mismo, en virtud de la redención que todos tienen en Jesucristo, dice la Biblia. Capítulo 4, versículo 3 repite, pues al que trabaja, o sea, al que obra, dice, el salario no se le cuenta como una gracia, sino como una deuda. O sea, no hay nada que tú puedas hacer
y que presentes delante de Dios: aquí está mi cheque, Señor, para que saques a mi tío del purgatorio, o para que cuando yo muera no esté ahí. No, lo que tú haces no es un pago, es deuda. No puedo hacer nada para merecer algo de Jesucristo. Merecíamos la condenación eterna. Esta es la realidad. Ahí mismo en Romanos, donde nos quedamos, en el capítulo 4, vamos al 8, versículo 33. Dice así: ¿y quién puede acusar a los escogidos de Dios si Dios mismo es el que justifica? Efesios 2, del 4 al 9, luego léelo en casa. En los versículos del 8 al 9 dice que sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, dice la Biblia. En el libro de Tito, en la carta a Tito más bien, capítulo 3, versículo 5. Está después de 1 y 2 de Timoteo. Tito capítulo 3, versículo 5. Vuelve a repetir, sigo leyendo esta versión de la Biblia católica. Nos ha salvado no a causa de las obras de justicia que hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Por nuestras obras, dice, por su misericordia. Y luego lee en casa, Lucas 18, del 10 al 14, narra a Jesús viendo entrar a la sinagoga a dos hombres, un publicano pecador y un fariseo. El fariseo, dice la Biblia, se daba golpes de pecho, como el martes hablábamos aquí arriba, ¿verdad? Cristianos que también actúan de esa manera. Señor, yo doy diezmos de todo lo que tú me das y hago buenas obras y te doy gracias porque no soy como este pecador. Así decía el publicano. Así dice el fariseo, perdón. Y el publicano decía: Dios, sé propicio de mi pecador quebrantado. ¿Y sabes cuál dice Jesús cuando lees el pasaje que va a tener el perdón de pecados? La del publicano, la del pecador. ¿Por qué? Porque el otro creía que con sus buenas obras podía ser justo delante de Dios. Y es lo que, con todo respeto, el catolicismo enseña. Tú puedes llegar y con golpes de pecho decir: Señor, mira todo lo que hice, merezco entrar al cielo. Jesús dice: el cielo es para el que reconoce que está contaminado, lleno de pecado, y que dice: Dios, ayúdame. La Biblia jamás habla de 7 sacramentos como el requisito para ser salvos. No habla tampoco de una institución como la Iglesia Católica para administrarlos. La Biblia enseña que la salvación es un regalo de Dios y que viene directamente de Dios a nosotros, y no de una institución, sino de Dios a nosotros o a aquellos que le han entregado sus vidas. Primera de Timoteo capítulo 2, versículos 5 y 6, dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Qué es un mediador? Estamos separados de Dios, destituidos de la gloria de Dios. Tuvo que venir alguien intermediario, a acercarnos a Dios nuevamente, a reconciliarnos con Dios. Ese alguien que cuando muere, dice la Biblia, el velo que impedía la entrada al lugar santísimo es quitado del medio. Y ese mediador, dice la Biblia católica y la Biblia evangélica, es Jesucristo hombre, nada más. No dice el mediador es la Iglesia Católica. No dice es el padrecito o el sacerdote cuando tú te confiesas, que es lo que también se enseña, como vamos a ver, que a través de la confesión eres reconciliado con Dios. La única forma que te reconcilies es a través de Jesucristo. Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2, habla lo mismo, léelo en casa. En segundo lugar, Dios no vino a justificar a gente sin mancha que ha pasado por un largo proceso a través del cual han demostrado ser aptos para recibir la justificación. Dios llama no a la gente que pasa por el proceso y finalmente, una vez que es limpia y apta, se bautiza. Dios vino a llamar a pecadores. ¿Se requiere un cambio? Sí, pero este va a venir después por su influencia en nuestras vidas, no antes por nuestra propia fuerza. ¿Qué quiero decir con esto? Hay mucha gente que dice: es que yo cómo me voy a acercar a Dios así como estoy. Es que para acercarme a Dios tengo que hacer esto y esto. No es cierto. Lo único que te pide es que así como estás, tú reconozcas: Señor, estoy contaminado y me arrepiento y quiero que tú me ayudes. Y con todos los pecados y todas las manchas y tu camisa inmunda de las chivas y todas las porquerías que hay en tu vida, tú te acercas a Él y le digas: Señor, ayúdame. Quiero entregarte mi vida. Quiero que tu Espíritu Santo habite en mí. Y el Espíritu Santo dentro de ti te va a empezar a redarguir, a hablar, a fortalecer, a sensibilizar. Y es el que va a hacer que tú cambies. ¿Qué quiero decir con esto? Es imposible que una persona sea buena antes de ser justificada. Porque antes de ser justificada, antes de tener al Espíritu Santo dentro de sí, lo que va a hacer es el mal. Dios llama
a los pecadores. Los sanos, dijo Jesús, no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Romanos capítulo 4, versículo 4, habla acerca de esto lo siguiente. Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos de vuelta a Romanos. Y dice el capítulo 4, versículo 4 lo siguiente. Pues al que trabaja, ya leímos, el salario no se le cuenta como una gracia, sino como una deuda. Al contrario, cuando alguno, sin hacer las obras exteriores o de la ley, con creer en aquel que justifica al impío, se le reputa su fe por justicia. Este es un don gratuito según el beneplácito de la gracia de Dios. En otras versiones dice que aquel que cree en el que justifica, no dice al que pasa por este proceso de los sacramentos y de buenas obras, sino el que cree en el que justifica al impío. Lean también después Hechos 17, versículo 30, Lucas 5, versículo 30 al 32, Lucas 18, versículo 9 al 14, y vamos a ver Romanos, ya que estamos ahí, capítulo 10, versículo 1. Romanos capítulo 10 dice: es cierto, hermanos, que siento en mi corazón un singular afecto a Israel, y pido muy de veras a Dios su salvación. Yo confieso y me consta que tienen celo de las cosas de Dios, pero no es un celo según ciencia, que significa conocimiento. Porque no conociendo la justicia que viene de Dios y esforzándose por establecer la suya propia, no se han sujetado a Dios para recibir de Él esta justicia. Siendo así que el fin de la ley es Cristo, para justificar a todos los que creen en Él. Habla Pablo de los judíos. Dice que tenían celos, se esforzaban y hacían muchas cosas, pero no según lo que Dios mandaba. Y querían mediante su propia justicia ser declarados inocentes delante de Dios con sus obras. Y es lo mismo que pasó con el catolicismo. Hay gente que es sincera. Y tal vez tú que estás escuchando este mensaje eres sincero y por eso lo estás escuchando y te esfuerzas y has cumplido con esfuerzo los sacramentos y haces todo, ¿verdad? Pero no es lo que está en la palabra. La palabra dice: la justicia no viene de parte nuestra. Por más que tú te esfuerces, no puedes establecer tu propia justicia. Viene de parte de Dios. Viene de parte de Dios nada más. No existe entonces ningún programa en ninguna iglesia, no digo únicamente catolicismo, tampoco cristianismo, en ningún lugar, que haga a una persona digna de ser contada entre los santos. Porque es lo que enseñan ellos. Pasas los primeros tres pasos, llegas al cuarto donde ya mereces el bautismo, eres apto para ser justificado. No es cierto. ¿Por qué? Porque esa persona va a comenzar a actuar bien hasta después de ser regenerada. Antes no puede actuar bien porque antes, sin el Espíritu Santo, es esclava del pecado. ¿Sí me explico? Ellos enseñan: tú cumples con los 3 pasos, actúas bien, recibes la justificación. La Biblia dice: antes de ser justificado no puedes actuar bien porque no tienes el Espíritu Santo, y sin el Espíritu Santo eres un ser humano contaminado. Suena feo, pero así es. Y de aquí parte la sana doctrina, del primer punto donde reconocemos: Señor, estoy contaminado, no soy nada sin ti, no puedo hacer nada, te necesito. Y una vez arrepentidos, Espíritu de nosotros nos hace actuar bien, no antes. Luego lean en casa también Romanos 8, del 5 al 11. La doctrina de la salvación entonces es... la doctrina de la salvación por obras es algo muy común de muchas religiones, también de algunos cristianos. ¿Por qué? Porque el ser humano siempre ha querido ser merecedor, ¿verdad? Señor, me lo gané. Si lo fuera así, pues la sangre de Cristo, repetimos, sería un desperdicio. La realidad que no queremos reconocer porque es fuerte y es dura, pero es esta: es que somos malos, es que estamos contaminados, somos tan pecadores que nada de lo que hagamos puede acercarnos a Dios, punto. Dios es un Dios santo, es el principio de toda sana doctrina. Dios es sin mancha, Dios no tiene pecado y no podíamos habitar con Él porque estamos completamente contaminados. Como se los he dicho, un juez no puede simplemente porque tiene poder y es amoroso absolver los pecados del condenado, aunque fuera su hijo. Porque si lo hace, es poderoso y amoroso, pero se convierte en corrupto. Dios no podía pasar por alto nuestras ofensas, nada más: ay sí, pues hagan estas obras y ya los perdono, mijitos, porque se corrompería a sí mismo. Romanos 3:10 dice: no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, todos se desviaron a una. En el versículo 23, también hay en Romanos 3, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esta es nuestra realidad.
Isaías 64, versículo 6 dice que nuestras obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. La versión católica dice son ropas inmundas. La misma versión católica. Y también esto va para evangélicos que creen que por lo bien que se portan ya soy santo y merezco el cielo. ¡No! Y si tú te apartas de Dios, vas a acabar actuando de una manera incorrecta. Porque si actuamos bien es por su influencia en nuestras vidas. Estábamos tan contaminados y no había forma de acercarse a Él, que entonces Dios tiene que hacerse hombre y vivir una vida santa en nuestro lugar y pagar la condena en nuestro lugar para poder salvarnos. Dice 2 Corintios 5:21 que al que no conocía pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros ocupáramos en su lugar. Te lo voy a leer en la versión que tengo aquí en mis manos de la Biblia católica. Es decir, Dios toma nuestro lugar, paga la condena que tú y yo merecíamos y a nosotros nos da el lugar justo, el lugar santo, el lugar de hijo que únicamente Él tenía. 2 Corintios 5:21 dice, el cual por amor de nosotros ha tratado a aquel que no conocía el pecado. Creo que esta versión católica la habla hasta mejor. Como si hubiese sido el pecado mismo, con el fin de que nosotros viniésemos a ser en Él justos con la justicia de Dios. Esto es lo que se conoce como la doctrina en teología de la sustitución. Cristo toma nuestro lugar, vive en nuestras vidas de una manera santa como no podíamos, paga en nuestro lugar la condena que merecíamos para que nosotros recibamos su lugar en la presencia de Dios ahora como hijos. Esta es la realidad. Solamente a través de Cristo una persona puede ser salva. No hay otra forma, no hay otro mediador, es solamente Jesucristo. Pancho nació y se bautizó y fue justificado, creció, pasó por los 4 puntos, se vuelve a bautizar y es rejustificado, y resulta que un día pues comete algún pecado, ¿verdad? ¿Qué enseña el catolicismo? Que si ese pecado es muy grave, vuelve a perder su estado de justificación y tiene que pasar al siguiente sacramento, que es el de la penitencia. Vamos a explicar esto en el punto número 3, la confesión de pecados. Se enseña que hay 2 tipos de pecados. El pecado venial, que es un pecado no tan grave, es mentiroso y es apático espiritualmente, es medio tranza, robó un poquito, medio flojo, pero ese no es tan malo, ¿verdad? Se enseña. Y en segundo lugar, el pecado mortal, que es un pecado grave, odio, adulterio, robo, un robo más grande, homicidio, etcétera, etcétera. Según el catolicismo, según Roma, este segundo pecado quita el estado de salvación, de justificación, y si no hay arrepentimiento, trae castigo eterno. Si esa persona muere en esa situación, tiene la condenación fuera de la presencia de Dios. ¿Cómo se perdona un pecado venial? Si tú lo oras directamente con el Padre, dado que no es tan grande. Pero el pecado mortal únicamente se enseña, tiene remedio a través de la confesión con un sacerdote exclusivamente católico romano. Desde aquí otra vez esto ya no tiene sentido, porque volvemos a lo mismo. Tú eres católico y te arrepientes de lo que hiciste de todo corazón, estás dispuesto a no volverlo a hacer. Vas camino al confesionario, te secuestran, te atropellan, te caes y te matas. ¿Qué va a pasar con el alma de esa persona? Si estaba arrepentida, pero no llegó a efectuar el sacramento de la penitencia. Volvemos a lo mismo. Misericordia quiero y no sacrificio. Conocimiento de Dios, lo interno, más que holocaustos. Esa persona, dicen, tiene que confesarse, y esta confesión se le conoce como el sacramento de la penitencia. También se le conoce como el sacramento de la reconciliación. ¿Por qué? Porque a través de este supuestamente el pecador es reconciliado con Dios, aun cuando ya vimos que el único mediador, dice, no es el sacerdote, el confesionario, dice, es Jesucristo hombre. Él va con el sacerdote para que pueda restablecer de esta forma su relación con Dios, y podríamos decir entonces hasta aquí que el bautismo justifica y la penitencia, pues cuando pecas, rejustifica, ¿verdad? Justificado, desjustificado, justificado, desjustificado. Señor, por eso se dice, agárrame confesado, ¿verdad? Porque si no te agarra confesado, entonces pues hasta ahí llegaste, ¿no? Si vino el terremoto y no te confesaste, o si vino el tsunami y ese día el padrecito no abrió la iglesia, ¿verdad? Y no, porque se enfermó o algo, pues entonces ya te fuiste al infierno. Y suena chistoso, pero así es como se enseña, tal cual.
Ahora, no solamente es llegar y Padrecito me confieso, tiene varios requisitos este sacramento de la penitencia. En primer lugar, la confesión del pecado al sacerdote, donde tú le dices todos tus destrozos, ¿verdad?, que hiciste últimamente. En segundo lugar, la contrición del pecador, o sea, la persona tiene que demostrar que está arrepentida y que el pecado le está causando tristeza y que tiene determinación de evitarlo a futuro. Y va a llegar llorando, he pecado, y va a ser un drama para convencer al sacerdote. Después de esto se hace una oración llamada un acto de contrición. En tercer lugar viene el juicio del sacerdote. Este, y no Dios, determina si la persona está arrepentida. Y basado en esto, él y no Dios va a decidir si le da o no el perdón al pecador, aunque generalmente se lo otorga. En cuarto lugar, la absolución del sacerdote, donde él menciona esta frase: yo te absuelvo de tus pecados, hijo mío, y con esta se libera al pecador de su pecado y sus consecuencias. Y en quinto lugar, viene la penitencia. ¿Qué es la penitencia? El pecador tiene que satisfacer a Dios por el pecado, aun cuando la Biblia dice que la única forma que es quitado el pecado y que se satisface el pecado es la sangre de Cristo. Roma enseña que la penitencia lo puede hacer, y el sacerdote le impone entonces esta penitencia, que puede ser un ayuno, buenas obras, ofrendas a los pobres, privaciones voluntarias. Por eso tanto católico hace buenas obras, porque está trabajando para ganarse la salvación, o porque una semana atrás hizo un destrozo, ¿verdad?, por el cual impusieron esa penitencia. Yo estoy pensando en poner penitencias aquí en Villanueva para que se haya más servidores, ¿verdad? Así muchos sí se van a animar. O lo más común casi siempre es no buenas obras, sino repetir varias veces algún rezo como el Padre Nuestro o el Ave María. Vamos a ver más adelante, si no esta, la siguiente semana, como el último punto nos muestra que esto es bien delicado. Porque ¿qué pasa con el pecador? Dice, pues qué buena onda, ¿verdad? 10 Aves Marías a cambio de poner el cuerno a mi esposa, y sale ya pensando en volverlo a hacer, porque se enseña que el pecado no es tan grave. Pues basta con una penitencia, aun cuando la Biblia, veremos, habla completamente lo contrario. Ahora, ¿cuál es la base para esta doctrina católica? Juan capítulo 20, versículo 22. De aquí es de donde Roma enseña que Dios les delegó y encargó, y tienen la autoridad y poder para perdonar o no perdonar pecados. Es un pasaje ante el cual muchos ni católicos ni cristianos sabrían responder cuando se les menciona. Ve esto. Dichas estas palabras, Juan 20:22, alentó hacia ellos y les dijo: recibid al Espíritu Santo. A quienes les perdonareis sus pecados, les serán perdonados. En la versión evangélica dice: a quienes se los remitiereis, que significa exactamente lo mismo. Y a quienes se los retuviereis, les serán retenidos. Parece clara la enseñanza, ¿no? ¿Y qué responderías ante este pasaje? Para que te des cuenta, también, amigo católico, escucha, no únicamente hablamos de otras religiones, también para que te des cuenta, siendo cristiano, hay muchas cosas que no sabemos responder. El pasaje parece claro, pero hay muchos detalles que no se toman hoy en cuenta. Y es lo que sucede siempre que tú sacas un versículo de su contexto y lo citas de manera solitaria. Vamos a explicar por qué esta interpretación es incorrecta, a pesar que a primera vista parece ser más que clara. Sin embargo, no es así, y mi respuesta no es ¿por qué? Porque no, porque en el cristianismo nos enseñaron que no es así. No, vamos a ver las razones. En primer lugar, tú lees el antes y después de estas palabras y te encuentras que Jesús, dice la Biblia, está hablando no a un grupo de sacerdotes ordenados o de obispos, ni siquiera a su grupo exclusivo de apóstoles, a quienes supuestamente les dio esa autoridad que después heredaron a Roma, que habría que comprobar dónde se le heredaron, ¿verdad? Pero no es así. Jesús está hablando a 10 de sus apóstoles, cuando lees el pasaje, junto con otros discípulos. Ahora hay algo bien importante aquí. Cuando en la Biblia tú ves que se da una instrucción exclusiva y única para los apóstoles, la Biblia lo aclara. Dice, estaban los 12, llamó a 12, le dijo a los 12, habló a los 12. Y hay muchas citas de ejemplos que tú puedes leer en casa. Mateo 10:5, 26:14, Marcos 4:10, Marcos 6:7, 9:35, Lucas 8:1, Lucas 9:1, Juan 6:67, Hechos 6:2, etcétera, etcétera. Tienes que entender esto. Cuando Jesús hablaba algo a los 12, la Biblia aclara que eran los 12. Pero Jesús no únicamente tenía 12 discípulos.
Eran los 12 más cercanos y fueron los 12 apóstoles, pero aparte había un grupo, se narra muchas veces en la Biblia, más grande, no tan cercano, pero que también le seguía. En este pasaje se habla de discípulos. Cuando en la Biblia tú oyes discípulos, se refiere a este segundo grupo de personas más grande que también le seguían. Entonces, en primer lugar, si en verdad Jesús estaba dando la autoridad de perdonar o no perdonar pecados, si vamos a interpretar como Roma hace de manera literal el pasaje, entonces, en primer lugar, amigo católico, esta autoridad se la dio a todos. Si así nos vamos de que se interpreta de esta forma literal, entonces, literal está bien, la autoridad no únicamente fue para los apóstoles, fue para todos. Y todos tenemos el poder de perdonar o no perdonar pecados. Y puede llegar el hijo con el padre de 4 años, no te perdono, papá, y te vas a ir al infierno porque no me compraste mi juguete. Oye, mi hijo, Dios me dio la autoridad, sería para todos. Obviamente no es así. No es lo que estaba diciendo Jesús, no es la enseñanza. Y vamos a verlo de manera clara más adelante, no es un rollo para salir de la situación. En segundo lugar, tenemos el relato de Lucas acerca del mismo acontecimiento. ¿En qué contexto estamos? Cuando Jesús se le aparece a los discípulos después de la resurrección. Y el relato de Lucas, en el mismo contexto, nos enseña que no estaba estableciendo un sacramento para la iglesia, sino que estaba hablando de la responsabilidad que tenían los apóstoles y discípulos de predicar a los perdidos. En el mismo contexto que estamos en Juan, pero en Lucas 24, ve lo que narra el autor. Versículo 46. Lucas 24, versículo 46. Dice así: y les dijo, así está escrito y así era necesario de entre los muertos, era necesario que el Cristo padeciese y que resucitase de entre los muertos al tercer día. Y que en nombre suyo, aquí viene más claro, se predicase la penitencia, que significa en griego el arrepentimiento, y el perdón de los pecados a todas las naciones. ¿Qué les manda a predicar? No dice les manda a perdonar pecados, sino ¿qué cosa? A predicar el perdón de pecados. ¿Qué nos muestra esto? Que en el pasaje de Juan, y por eso hay 4 evangelios, porque si no hubiera dejado uno nada más el Señor, para que cuando haya una duda, vayas con los 4 a ver qué es la enseñanza correcta, cuál es la sana doctrina, ¿verdad? Jesús les dice a los discípulos y apóstoles que tenían el poder de remitir o de retener pecados, porque eran los encargados de predicar la palabra. Y la forma en que viene el perdón es cuando alguien se arrepiente y tiene fe. ¿Y cuando alguien se arrepiente y tiene fe? Cuando escucha la palabra. La fe es por el oír por la palabra de Dios. Entonces, a quien ellos les predicaran, se le daría el perdón si se arrepienten. A quienes no les predicaran, no se le daría el perdón, sus pecados les serían retenidos, porque si no escuchan, no hay forma de que pudieran ellos ser llevados a un quebrantamiento y a una transformación. Entonces, en sus manos no tenían el poder de perdonar, sino de anunciar el evangelio, fue lo que les encarga. En Mateo 28, 19 también dice, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Y el poder de predicar el evangelio conllevaba el poder del perdón. ¿Por qué? Porque a través del evangelio se lleva al arrepentimiento y el arrepentimiento lleva al perdón. Es lo que Pablo aclara también en Romanos 10, versículo 13 y 14. Todo aquel que invocar el nombre de Cristo será salvo. Pero luego hace 3 preguntas. Mas ¿cómo invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel del cual no han oído? ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? De acuerdo a este pasaje, para que una persona crea, antes tiene ¿qué cosa? Que escuchar. Y para que escuche, ¿qué tiene que pasar? Se le tiene que predicar. Si no se le predica, no cree. Este era el poder que tenían los apóstoles y los discípulos, y la responsabilidad, y también nosotros. Ahora, ¿cómo demostrar que esta es la interpretación correcta? Porque hasta ahorita sé que tanto evangélicos como católicos dicen, no, ese es como un choro mareador para justificar este versículo a nuestra conveniencia y salir del apuro. La respuesta de que esto es tan correcto como lo estamos interpretando es que así lo entendieron y así lo vivieron los apóstoles. Tú nunca ves en el Nuevo Testamento a Pedro diciendo, a ver hijo, confiésame tus pecados para que seas perdonado y recibas otra vez la justificación. No, pues mire hermano Pedro, ayer me robé un camello y un caballo, pura sangre de mi vecino, y me fui con unas ebrias también a la taberna de Judá, ¿verdad? Nunca te encuentras tú eso en el Nuevo Testamento. Siempre ellos predican el perdón de pecados como algo que se confiesa directamente hacia Jesucristo, hacia el Padre. Lean en casa Hechos 2, versículo 37 al 41.
Vamos a leer Hechos 10, versículo 42. Vamos de vuelta al libro de los Hechos. Mientras abren sus Biblias, les cito Hebreos 4:16, que dice que nos acercamos pues confiadamente, dice, al trono de su gracia, a su presencia, donde hallaremos el oportuno socorro. Dice que es en la presencia de Dios. No dice, acercaos pues al confesionario. Dice, acercaos pues ante el trono de su gracia. Hechos 10, versículo 42. Dice así: y nos mandó que predicásemos y testifiquésemos que Él es el que está, dice, por Dios constituido juez de vivos y de muertos. De Él mismo testifican todos los profetas, que cualquiera que cree en Él recibe en virtud de su nombre la remisión de los pecados. El que cree en Él. Estando aún Pedro sabiendo estas palabras, descendió el Espíritu Santo sobre todos los que oían la plática. Les predica el arrepentimiento y viene el Espíritu Santo. No dice, los llevó al confesionario y se puso sus vestiduras, ¿verdad? No, les predicaron el arrepentimiento y eso fue más que suficiente para que el Espíritu viniera a sus vidas. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Narra algo interesantísimo. Primera de Juan, capítulo 1. Dice así el versículo 7. Desde el capítulo 1, versículo 7, y nos seguimos de corrido hasta el capítulo 2. Dice, pero si caminamos en la luz de la fe y santidad, como Él está asimismo en la luz, sigue de ahí que tenemos nosotros una comunión y mutua unión. Y la sangre de Jesucristo su Hijo nos purifica de todo pecado. Si dijésemos que no tenemos pecado, nosotros mismos nos engañamos y no hay verdad en nosotros. Dile al de al lado, pecador. Pero si confesamos nuestros pecados, fiel y justo es Él. ¿Quién Él? Está hablando de Dios, para perdonarnos y levantarnos de toda iniquidad. Si dijésemos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y sus palabras no estén en nosotros. Capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo a fin de que no pequéis. Pero aún cuando alguno por desgracia pecare, no desespere, pues tenemos, dice la Biblia, el confesionario, el sacramento de la penitencia. ¿Tú crees que si así fuera no lo diría de manera clara? Aquí Juan ya había recibido la supuesta instrucción de perdonar o no perdonar pecados, y así lo hubiera puesto, pero no dice eso. Dice, si tú pecaste, tenemos por abogado para con el Padre al sacerdote el justo. Dice, a Jesucristo justo y santo. Amigo católico, solo Jesucristo, de acuerdo a la Biblia, es quien puede interceder para perdón de tus pecados. Únicamente la Biblia habla del perdón de pecados hacia Dios directamente. ¿Cuándo se le pide perdón al hombre? Cuando pecaste contra el hombre. Se le pide al hombre y se le pide a Dios. Jesús en el Padre Nuestro también enseña a orar diciendo, Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas como perdonamos a los que nos ofenden. En tercer lugar, vamos a ver únicamente el punto 3 y 4 y dejamos el 5 para la semana que entra. ¿Cómo puede un sacerdote juzgar a una persona que ni siquiera conoce? ¿Cómo puede juzgar a una persona que, es más, no solamente no conoce, sino que no la ve bien? Porque el confesionario es un lugar oscuro con algunos hoyitos donde apenas ves los ojos. Y Bin Laden tenía ojos de oveja y de mosca muerta. Y si Bin Laden se confiesa, lo perdonan también. Y donde no conoces, ¿verdad? Realmente si está arrepentido, basado solamente en unos minutos de plática. ¿Cómo puede ver el sacerdote dentro del corazón de la persona para medir su grado de arrepentimiento, si en verdad está contristado o no, si tiene una profunda contrición o no? ¿Qué es lo que dice la Biblia? La Biblia no solamente evangélica, sino también la versión de los católicos en el libro del Antiguo Testamento del profeta Jeremías. Tenemos Isaías y después está Jeremías, y el capítulo 17 narra algo bien interesante. Toma nota de esto antes de leer. En el Antiguo Testamento ya existían los sacerdotes, diferentes a los del catolicismo, ¿verdad? Pero había sacerdotes, por lo cual se puede decir, ellos pudieron recibir la confesión de pecados del pueblo y conocer si alguien estaba arrepentido o no, porque el sacerdote es lo que hace, él decide si está arrepentido o no.
Sin embargo, la Biblia dice esto, Jeremías 17, versículo 9. Perverso es el corazón de todos los hombres e impenetrable. ¿Quién podrá conocerlo? Yo, el Señor, soy el que escudriño los corazones. ¿Quién lo conoce? Dice, ¿el sacerdote en el confesionario? Yo, Dios, es el que conoce el corazón y el que examino los afectos de ellos y doy a conocer, doy a cada uno la paga según su proceder, etcétera, etcétera, etcétera. Muestra este pasaje que solamente Dios conoce el corazón, por lo que solamente Dios puede saber si estás arrepentido, por lo que solamente Dios puede absolver nuestros pecados. Y en cuarto lugar, aquí nos vamos a hacer un poquito bolas, pero este es muy, muy interesante. Continuamos la siguiente semana con algunos otros puntos importantes. En cuarto lugar, y sería tal vez la más contundente, ¿verdad? Aunque con estas que hemos visto y las que vamos a ver basta, pero esta, para alguien que estudia a fondo, pues es más que suficiente. El tiempo del verbo en griego usado en este pasaje es muy importante. Jesús, te cito lo que está en original griego, no dijo sus pecados les serán perdonados, hablando de algo que iba a ser en tiempo futuro. Tampoco dijo sus pecados les han sido perdonados, hablando de que ya se los perdoné porque se confesaron. Jesús usa el tiempo perfecto del griego. ¿Quién pasó gramática? Levante la mano. ¿Qué es el tiempo perfecto de un verbo? Te lo voy a decir tal cual es su definición para no hablar de mi voz propia. Expresa una acción que ha sido completada con respecto al tiempo en el que está el hablante o con respecto al tiempo en el que se está hablando. ¿Sí le entendieron? Nos quedamos igual, ¿verdad? Dicen, es un churro para entenderle, ¿no? Porque sí está. Por ejemplo, yo digo, Pancho vio el coche. Indico una acción pasada. Una acción indefinida y que posiblemente haya ocurrido en un tiempo muy lejano. ¿Estamos de acuerdo? Pancho vio el coche, ya pasó. Si yo digo, Pancho ha visto el coche, se está hablando de un sujeto que está en el presente, pero este presente es resultado de una acción pasada. ¿Te quedó un poco más claro? Pancho ha visto el coche. Está hablando de Pancho, una acción, una persona en el presente, pero resultado de una acción pasada. Dile al de al lado, eso te pasa por volarte las clases de gramática. Lleguen a leerse el de ortografía y gramática al rato a su casa. Ahora con eso termino. En el caso de Juan capítulo 20 se usa este tiempo en el verbo serán perdonados. Es el tiempo, es el presente perfecto del verbo serán. ¿Qué indica esto? Un proceso que se extiende al presente, pero que ya ha sido consumado. Es decir, los discípulos tenían la autoridad de perdonar los pecados a quien Dios ya se los había perdonado. Lo que entra dentro de una enseñanza muy compleja que se conoce como la predestinación. Dios ya los había perdonado. Simplemente, dice la Biblia que fuimos predestinados, ¿verdad? Y posicionalmente ya éramos justos delante de Dios, porque Él sabía que nos íbamos a arrepentir y todo el proceso que iba a pasar en nuestras vidas. Faltaba que se completara, pero es algo que ya Él sabía. Los discípulos predicaban la palabra y a quienes Dios ya había perdonado tenían el poder de llevarlos a la salvación que Dios ya había obrado en tiempo pasado. Si no le entendieron mucho a ahí pónganle un tache, échense un churro en otros 5 añitos y lo vuelven a leer. Y mientras únicamente habla los primeros que hemos visto, ¿verdad? Vamos a ver en la siguiente clase el último punto y vamos a ver de dónde enseña Roma que hay pecado venial y que hay pecado mortal y qué es lo que la Biblia dice. Vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias por este mensaje que tú nos hablas, porque entendemos el camino a la salvación, porque es únicamente a través de ti, Señor. Gracias te damos, Padre, porque hoy nos has mostrado que todas nuestras obras, Señor, delante de ti son como nada. Y cada día necesitamos reconocer que Padre, sin tu influencia en nuestras vidas, Señor, somos habituados a hacer el mal. Nuestra carne está contaminada. Y si tú eres una persona que hasta el día de hoy profesaba alguna otra religión y has reconocido que seguías un camino incorrecto, ahí en tu lugar, donde quiera que estés escuchando este mensaje, dile: Dios, yo hoy reconozco que he seguido un camino incorrecto, con celo, pero no conforme a ciencia. Y en esta hora yo me arrepiento de mis pecados, Señor. Te pido que me perdones, que me limpies, que me purifiques, que tu Espíritu Santo entre en mí, Señor. Y hacer esta oración no significa que puedo yo vivir como quiera, ya soy salvo, Señor, sino que estoy clamando, Padre, porque tú entres a mi vida y que tu influencia en mi vida y
y Señor, tu palabra en mi vida me ayude a cambiar, que en verdad yo pueda ser nueva criatura y la voz de tu Espíritu Santo, Señor, pueda transformarme, pueda redarguirme de todo pecado, Señor, convencerme cuando estoy mal y como consecuencia de eso yo pueda contristarme, Señor, para un arrepentimiento genuino. Gracias porque a partir de este día en verdad he nacido de nuevo, porque he conocido el mensaje de salvación, no de otra religión, sino de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén.